¿Qué tipo de gobierno adoptarían los nuevos estados? ¿Cuál sería el destino de América? El Congreso Anfitriónico de 1826 es uno de los acontecimientos más importantes de Panamá, de América Latina y de América en general. Uno de los aspectos más relevantes y valiosos de este proceso es que en medio de esta complicada coyuntura de disgregación y enfrentamientos políticos en todo el continente, está presente la voluntad política y la determinación de llevarlo a cabo. Y pronunció un juramento que cambiaría la historia. No dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta liberar a América. Bolívar analiza la situación política y social del continente. A inicio del siglo XX, la conciencia bolivariana seguía viva en el Istmo de Panamá como una fuerza cívica e intelectual activa que contribuyó a fortalecer la identidad nacional. Este es el legado a la libertad. Toda gran historia comienza antes de que el héroe lo sepa. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios vino al mundo en Caracas el 24 de julio de 1783, en el seno de una familia criolla de fortuna y linaje. Tenía todo lo que el mundo considera un buen comienzo, pero la vida lo despojó de lo único que no se reemplaza. Su padre murió cuando Simón tenía 2 años y su madre cuando tenía 9. Fue precisamente ese silencio y esa soledad lo que formó al hombre que el mundo conocería como el libertador de América. En esa orfandad temprana, comenzó a forjarse un carácter marcado por la introspección, la voluntad y la rebeldía frente al destino. Durante su infancia, Bolívar fue criado por Hipólita, a quien él mismo llamaría más tarde mi verdadera madre, y Matea, quien también lo acompañó y cuidó en sus primeros años. De ellas aprendió el afecto, la disciplina cotidiana y una temprana sensibilidad hacia la condición humana. En sus años de formación, una figura fundamental lo guió: el maestro Simón Rodríguez, pedagogo, visionario, inconforme con los moldes de su tiempo. Él sembró en Bolívar ideas de libertad, el pensamiento crítico y una profunda desconfianza hacia toda forma de injusticia. Más adelante, Andrés Bello complementaría su formación intelectual, acercándolo a la literatura, la historia y la filosofía, ampliando su mirada sobre el mundo. En Madrid, en 1802, Bolívar contrajo matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Fue un amor breve y luminoso. Unos meses después, en Caracas, María Teresa fallece enero de 1803. Esa pérdida marcaría a Bolívar para siempre y sellaría su decisión de no volver a casarse. Bolívar regresó a Europa. El 15 de agosto de 1805, acompañado por su maestro Simón Rodríguez, subió a la cima del Monte Sacro en Roma y pronunció
un juramento que cambiaría la historia. No dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta liberar a América. Entre 1809 y 1815, la independencia comenzaba a encenderse en América y en medio de las llamas, un hombre empezaba a entender su destino. El exilio tiene una extraña manera de revelar a los grandes hombres. Sin ejército, sin república, sin patria. Fue allí, en ese silencio, donde Bolívar encontró su voz más poderosa. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ante la inminente reconquista de Cartagena por el ejército español, Bolívar, quien se encontraba en esa heroica ciudad, parte hacia Jamaica en mayo de 1815. La isla, bajo dominio británico, le ofreció seguridad y un espacio propicio para la reflexión estratégica y política. Fue en Kingston donde escribió la Carta de Jamaica, dirigida a Henry Cullen, un comerciante británico con quien mantenía una relación de amistad y correspondencia intelectual. Cullen le había enviado una misiva preguntándole cuál era el estado actual de la guerra de independencia, qué tipo de gobierno adoptarían los nuevos estados, cuál sería el destino de América. A lo largo de su respuesta, Bolívar analiza la situación política y social del continente, reflexiona sobre los errores cometidos y proyecta distintos escenarios de organización futura. En ese contexto, sostiene que si los pueblos americanos aspiraban verdaderamente a su felicidad y bienestar, el camino más coherente sería el sistema republicano de gobierno, basado en la representación ciudadana, la igualdad ante la ley y la división del poder. En la Carta de Jamaica de 1815, Bolívar reconoce el valor geopolítico de Panamá. Nuestro istmo tiene 4 menciones en el texto. Además, se manifiesta partidario de un sistema republicano, un Estado de derecho, donde los ciudadanos son iguales ante la ley, con libertades y obligaciones, sin esclavitud. Defiende un gobierno representativo, con elecciones libres y una separación de poderes que impida la concentración de la autoridad en contraste con la monarquía absoluta. La idea de la anfictionía llegó a Simón Bolívar por un camino extraordinario. El abate de Saint-Pierre había propuesto en Europa una asamblea de naciones para mantener la paz. En 1762, Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo-francés, lo resumió en una edición del Contrato Social o Principios del Derecho Político. Décadas después, Bolívar leyó un ejemplar que había pertenecido a Napoleón Bonaparte. Esta visión inspiró al Congreso Anfictiónico de Panamá.
encuentros que cambian la historia para siempre. Simón Bolívar entró triunfante a Quito y entre la multitud estaba Manuela Sáenz, una quiteña audaz que ya había combatido y arriesgado su vida por la independencia. Entre ellos nació algo que el tiempo se negó a borrar. Manuela lo siguió a todas partes, custodiaba sus papeles, conocía sus secretos y dormía con una pistola bajo la almohada. El 25 de septiembre de 1828, conspiradores irrumpieron en el Palacio de Bogotá para asesinar al Libertador. Fue Manuela quien lo salvó. Esa noche, Bolívar la llamó la Libertadora del Libertador. En 1822, Simón Bolívar lanzó la primera convocatoria para unir a las repúblicas hispanoamericanas y en septiembre de 1823 arribó al Perú. La última batalla se acercaba. El Congreso Anfitriónico de 1826 es uno de los acontecimientos más importantes de Panamá, de América Latina y de América en general, que sientan las bases de la unión y de la integración del continente americano. El Perú no fue ajeno a este gran acontecimiento. El Perú fue parte de esa historia común. Ese acontecimiento, la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá, no solamente fue una iniciativa de Simón Bolívar, que estuvo respaldada por un peruano, por un prócer peruano, José Faustino Sánchez Carreón, quien además suscribe la invitación que cursa el libertador Simón Bolívar a las otras repúblicas recién independizadas. Por un lado, teníamos una España que no renunciaba a sus pretensiones en la América Latina. De otro lado, necesitábamos fortalecer a las nuevas repúblicas en un escenario internacional. En tercer lugar, teníamos que lograr que estas nuevas naciones pudieran desarrollar una administración adecuada. Y finalmente, contábamos con la necesidad de que los países recién independizados pudieran desarrollar una economía adecuada. Y nos encontramos en el salón donde se llevó a cabo el Congreso Anfitriónico de Panamá y donde estuvieron presentes dos de los ilustres peruanos que participaron aquí en 1826. Y también tenemos a un tercer participante que llega posteriormente al Congreso, ¿no? Manuel Pérez de Tudela. Los tres tenían una misma misión: lograr esa integración de los países, establecer las bases de un acuerdo de paz entre los países, reconociéndose mutuamente como estados soberanos, la necesidad de un acuerdo comercial en situaciones difíciles para la mayoría de los países recién independizados. Las victorias de Junín y Ayacucho hicieron posible el Congreso Anfitriónico. Sin ellas, Bolívar jamás hubiera podido convocar a las naciones libres de América a sentarse en una misma mesa. Mientras Bolívar organizaba desde Lima el Congreso Anfitriónico, a su lado estaba un panameño, José Domingo Espinar. Nacido en el arrabal de Santana, fue su médico de cabecera, su secretario personal y compañero de batallas. El Libertador invitó únicamente a los países con los que ya tenía tratados bilaterales firmados. Fue Francisco de Paula Santander quien convocó a los países neutrales. La agenda de Bolívar era ambiciosa: afianzar la independencia, garantizar la seguridad interna, establecer la igualdad jurídica entre naciones, crear un Congreso permanente de plenipotenciarios
y promover la reforma social bajo los auspicios de la libertad. Simón Bolívar no estuvo en Panamá. El Perú recién liberado aún lo necesitaba. Uno de sus generales más brillantes, Antonio José de Sucre, había ganado la batalla de Pichincha y aplastado a los realistas en Ayacucho. Pero construir una república desde cero requería la presencia del libertador. El arquitecto del Congreso más audaz de la historia americana se quedó en el sur, consolidando la independencia. Pero en cada palabra que se pronunció en aquel recinto, resonaron sus ideales. Uno de los aspectos más relevantes y valiosos de este proceso es que en medio de esta complicada coyuntura de disgregación y enfrentamientos políticos en todo el continente, está presente la voluntad política y la determinación de llevarlo a cabo. Los primeros en llegar son los peruanos José María Pando y el doctor Manuel Lorenzo Vidaurre, en junio de 1825. 6 meses después, en diciembre, se encuentran en Panamá los representantes de la República de Colombia, los venezolanos Pedro Gual, canciller de Colombia, y el general Pedro Briceño Méndez. Al año siguiente, en marzo, llegan los representantes de Centroamérica, Pedro Molina Mazariegos y el canónigo Monseñor Antonio Larrazábal. Al comenzar el mes de abril, llega a la ciudad el peruano Manuel Pérez de Tudela para sustituir a José María Pando, quien regresa a Lima a ocupar el cargo de canciller del Perú. El 4 de junio se hacen presentes los plenipotenciarios mexicanos, el doctor José Domínguez y el general José Mariano Michelena. Entre junio y julio llegan a Panamá los observadores de Gran Bretaña y de los Países Bajos. Chile y Argentina se excusaron de asistir. La asamblea se instaló en la sala capitular del convento de San Francisco el 22 de junio a las 11 de la mañana. Se presentaron, examinaron y canjearon sus poderes. Trascendiendo el ambiente político del entorno, se pusieron a trabajar. Se realizaron 10 reuniones entre el 22 de junio, día de la instalación, y el 15 de julio. Se redactó y se aprobó un documento con 32 artículos que recogían los acuerdos alcanzados para la constitución de la Unión, Liga y Confederación Perpetua de 4 repúblicas: Perú, Colombia, México y Centroamérica, para sostener sus independencias y soberanías frente a toda dominación extranjera, defenderse mutuamente de todo ataque que pusiera en peligro su existencia política. Cada 2 años se realizaría una asamblea de ministros plenipotenciarios para mantener activos los compromisos, negociar nuevos tratados y procurar la conciliación con potencias aliadas y conciliar amistosamente sus diferencias, inhibir represalias y mantener la paz. Pero no todo fue solemnidad en el Congreso. El delegado peruano Manuel Vidaurre llegó a la primera sesión con un extenso discurso que sus propios colegas lo describieron como extravagante y no lo dejaron leerlo. Frustrado, lo publicó en la Gaceta de Panamá. Colombia y México protestaron formalmente. Vidaurre terminó pidiendo excusas. La Panamá de 1826 era una ciudad malsana, atestada de mosquitos que atacaban sin piedad, donde la malaria y la fiebre amarilla acechaban a cada paso. Sus calles eran estrechas y húmedas, su clima sofocante. Sin embargo, fue precisamente en este rincón frágil y olvidado del mundo donde se intentó por primera vez unir a un continente. Gran Bretaña envió a Edward James Dawkins y los Países Bajos al coronel Jan van Fier. La fiebre amarilla no respetó banderas
ni rangos. Dos jóvenes secretarios de la delegación británica murieron en pleno Congreso, John Le Mesurier, 18 años, y Leonard Childers, 21 años. Ambos descansan en el cementerio de los extranjeros, a las faldas del Cerro Ancón. El debate en el Senado norteamericano sobre la participación de Estados Unidos en el Congreso de Panamá fue tan acalorado que dio motivo a un duelo entre el secretario de Estado Henry Clay y el senador Randolph el 13 de abril de 1826. Dieron 2 rondas de disparo en las que ambos fallaron. El presidente John Quincy Adams nombró 2 delegados, Richard Clough Anderson, embajador en Bogotá, y John Sargent, abogado y congresista de Filadelfia. Pero ninguno pudo cumplir su misión. Richard Clough Anderson partió desde Bogotá hacia Panamá. Murió de fiebre amarilla en Turbaco, cerca de Cartagena. Sargent salió hacia Filadelfia. Llegó en agosto, cuando el Congreso ya había terminado y los delegados habían partido. Haití, la primera república libre de América, nacida de una revolución de esclavos, no fue invitada al Congreso por orden de Francisco de Paula Santander. Los peruanos trajeron como secretario al licenciado José Agustín Arango, patriota cubano que había ido hasta el Perú para pedir al Libertador ayuda para emancipar a Cuba. Arango se casó en Panamá y fundó la familia que lleva su distinguido apellido, una de las más ilustres de la historia panameña. Los representantes de la República de Colombia en el Congreso Anfictiónico de Panamá fueron Pedro Gual Escandón y Pedro Briceño Méndez. Bolívar escogió a Pedro Gual por su vasta experiencia diplomática. Era el más internacional entre todos sus colaboradores. Desde 1812, Gual había estado en Washington buscando apoyo para la causa de la libertad. Después en Cartagena demostró ser un gran conciliador, capaz de mediar entre facciones opuestas en los momentos más críticos. Toda esta experiencia demuestra que era la persona idónea que Bolívar necesitaba en Panamá. Hasta debió ser muy cercano al Libertador, porque ambos nacieron en Caracas en el mismo año, seguramente en el mismo entorno, y los dos trabajaron por la independencia de Venezuela. Pedro Briceño Méndez era muy cercano a Bolívar y gozaba de toda su confianza, experiencia militar y conocía el Estado por dentro. Había sido secretario del Libertador en varias de sus campañas, por lo que lo sabía interpretar a la perfección. Era uno de los gestores del Estado que se estaba construyendo. Es que había sido secretario de Estado y de Relaciones Exteriores, pero sobre todo secretario de Guerra y Marina durante 4 años, en un momento clave para la nueva república. El Congreso Anfictiónico constó de 10 sesiones oficiales, pero la historia real ocurría de noche. En la posada donde se hospedaba el canónigo Larrazábal, delegado de Centroamérica, los plenipotenciarios se reunían en privado para debatir, negociar y llegar a acuerdos que jamás quedaron escritos. El 15 de julio de 1826, los plenipotenciarios se reunieron por última vez. La sesión comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. 13 horas para cerrar el congreso más ambicioso de la historia americana. 8 delegados tomaron la pluma y firmaron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, la Convención de Contingentes que establecía los aportes militares y el Acuerdo del Traslado a Tacubaya. Entre los acuerdos del Congreso había uno que no podía decirse en voz alta: liberar a Cuba y Puerto Rico del dominio español. Los presentes expresaron mutuamente su complacencia y sus deseos de que en las reuniones futuras reinara la misma fraternidad. Se despidieron con esperanza. No sabían que nunca más volverían a reunirse.
Lo cierto es que fue un proyecto demasiado adelantado para su tiempo. Había grandes problemas logísticos y de comunicaciones. Los viajes eran lentos y peligrosos. La correspondencia siempre se atrasaba. Panamá era indudablemente el sitio más estratégico, pero distante para algunos gobiernos. Además, no todos querían una confederación fuerte. Algunos querían solamente una alianza militar puntual, porque esa necesidad todos la compartían. Tal vez si Bolívar hubiese estado presente, habrían podido al menos lograr ese único acuerdo. Se decidió continuar las sesiones en Tacubaya, México, porque era un país con una institucionalidad más fuerte para mantener vivo el proyecto por fuera de la Gran Colombia. Pero solo asistieron México y la Gran Colombia, y no todos ratificaron el tratado que se había aprobado en Panamá. Se multiplicaron las guerras internas y las rivalidades regionales. En 1830 la Gran Colombia se desintegró, por lo que el proyecto se diluyó. Eran repúblicas nuevas, frágiles, sin estabilidad ni confianza mutua, por lo tanto, eran aún incapaces de consolidar una identidad continental. Todo congreso deja una huella, y la del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 quedó escrita en unas actas que cambiaron de manos, cruzaron fronteras y durmieron por décadas lejos de donde nacieron. Pedro Gual fue presidente interino de Venezuela en 3 ocasiones y también prestó importantes servicios al Estado ecuatoriano. Al concluir el Congreso Anfictiónico, quedó en su poder el archivo original de las actas. Falleció en Guayaquil en 1862 y sus documentos personales pasaron por herencia a sus descendientes ecuatorianos. 8 décadas más tarde, el gobierno del Brasil tuvo acceso a los históricos documentos a través de una fuente privada. Las autoridades brasileñas comprendieron de inmediato el valor de lo que Bolívar poéticamente denominó los protocolos del Istmo. Tras verificar su autenticidad, Brasil adquirió el archivo. Desde entonces, las actas del Congreso Anfictiónico permanecieron resguardadas en Brasil. En 1976, el gobierno brasileño anunció su intención de devolverlas a Panamá en el marco de la reunión celebrada en el Salón Bolívar para conmemorar los 150 años del Congreso. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando la presidenta Mireya Moscoso logró que las actas regresaran a Panamá en sesión de depósito. Hoy, los protocolos del Istmo reposan en la sala de actas, en el nivel superior del Salón Bolívar, protegidos en urnas especiales con control de temperatura y humedad. Se conservan en el mismo lugar donde fueron concebidos, proveyendo un testimonio escrito de la vocación integradora de Panamá. Las ideas del Congreso Anfictiónico de Panamá continuaron presentes en la mente de los diplomáticos de América Latina a lo largo del siglo XIX. Esto se ve de manera muy clara en el segundo Congreso Americano que se da en Lima en 1864. En él participó el panameño Justo Arosemena, quien era en ese momento embajador de Colombia en Perú. Arosemena llega con algunas ideas que compartía con otros diplomáticos de esa época en América Latina sobre cómo unir a la región de América Latina. Y las ideas que propuso giraban en torno a 3 principios claves. Una de esas ideas es que hubiera tribunales para todos los países de América Latina en los que estos países fueran a dirimir sus diferencias. Eso evitaría las guerras entre esos países. Otra idea fundamental de ese momento fue la idea de unirse a través de una liga que él llamó AKEA, en la que los países se defenderían los unos de los otros de cualquier ataque extranjero
En ese momento, en 1864, había motivos para estar preocupados. Algunas potencias europeas habían atacado, por ejemplo, México, también habían ataques a República Dominicana e incluso a Perú. Estados Unidos se había quedado con una parte importante del territorio mexicano. Entonces, en ese momento, la idea de defenderse unos a los otros a través de un acuerdo de defensa común era muy importante. El último pilar de las ideas justarosemenas para esta Liga Americana era la idea de una ciudadanía compartida. Es decir, los ciudadanos de América Latina, todos compartirían la misma ciudadanía. Si un habitante de América Latina se movía de un país a otro, sería ciudadano en el otro país. De la semilla que Bolívar encendió en este istmo, nació en 1889 la primera Conferencia Panamericana. De allí surgió la Unión Panamericana, luego la ONU y después la OEA. La memoria del Congreso Anfitriónico de 1826 se mantiene viva gracias a la Sociedad Bolivariana de Panamá, fundada en 1929. El 17 de diciembre de 1930, la prensa panameña se volcó a la memoria del Libertador. Las páginas de los diarios reflejaron por primera vez de forma masiva el ideario bolivariano. Aquel gesto marcó el primer gran acto público de la Sociedad Bolivariana de Panamá y reafirmó el vínculo histórico del Istmo con la gran comunidad bolivariana de América. Este movimiento formó parte de un despertar intelectual más amplio. El pensamiento de Bolívar no pertenece al pasado, sino a la construcción permanente de América. No todos los lugares históricos se anuncian. Algunos esperan escondidos entre crónicas olvidadas y muros de calicanto, aguardando el momento en que alguien los devuelva a la historia. La sala capitular del convento de San Francisco es un espacio de 13 metros de largo por 6 de ancho y aproximadamente 4 metros de altura. Construido con muros de calicanto de casi 1 metro de espesor, especialmente reforzados en los tramos que formaban parte de la antigua muralla que protegía a la ciudad de Panamá. De las paredes del salón penden los retratos de los plenipotenciarios que asistieron al Congreso, representantes de las jóvenes repúblicas americanas convocadas, símbolo del carácter multilateral de aquella asamblea sin precedentes. El cuadro principal es el retrato del libertador Simón Bolívar, una réplica del óleo pintado en 1825 por el artista Gil de Castro. El cuadro original perteneció a María Antonia Bolívar, hermana del libertador. Durante muchas décadas, el sitio donde se realizó el Congreso Anfitriónico permaneció en el olvido, hasta que gracias al empeño de la Sociedad Bolivariana de Panamá, fue ubicado y restaurado en la década de 1930. Durante la sesión solemne de la Sociedad Bolivariana, el 24 de julio de 1933, el reverendo Apolinar Pablo, visitador de los hermanos cristianos del Colegio de La Salle, recordó que en el lugar donde sesionó el Congreso había estado preso un prócer, quien podía advertir el eventual arribo de flotas enemigas, lo que claramente indicaba que el salón tenía vista al mar. En esa misma sesión, el hermano Apolinar ofreció el histórico recinto a la Sociedad Bolivariana para su sede. Mediante la Ley número 63 de 1941, el Salón Bolívar fue declarado Monumento Nacional.
En 1997 fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en reconocimiento del enorme valor para la humanidad de los acontecimientos que tuvieron lugar en 1826. Las sesiones de la sociedad las preside siempre un busto en bronce del libertador Simón Bolívar, en señal del acompañamiento de su legado, de su doctrina y de su pensamiento a las actividades de nuestra histórica agrupación. Cuando el libertador Bolívar comprendió que la independencia política sin unidad continental equivaldría a libertad incompleta, vio en Panamá la geografía del encuentro. Bolívar escogió la anfitrionía como estrategia para que los latinoamericanos, sin perder soberanía, nos uniéramos en la protección de nuestra libertad y de nuestros más caros valores, entre ellos el de crecer sin vasallaje, y tituló a Panamá Centro del Universo. No como un delirio poético, no. Estaba reconociendo en Panamá el símbolo de la integración, el vórtice de la solidaridad. Hoy, a 2 siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá, somos los herederos del legado y cargamos con la responsabilidad histórica de ser los impulsores del consenso. Porque la República de Panamá es testimonio vivo de lo que el diálogo, la diplomacia y la unidad pueden construir. El Congreso Anfictiónico de Panamá dejó un legado de hermandad entre nuestros pueblos, pero sobre todo un legado en la juventud. Me gustaría rescatar las palabras del Papa Francisco, que dijo que la idea de unidad latinoamericana de Simón Bolívar no era un sueño, sino una profecía, pero esa profecía se debe de trabajar día tras día desde la juventud. Panamá fue para Bolívar no un punto en el mapa, sino una idea fundacional de su proyecto. Bolívar, el libertador, deja para la posteridad un conjunto de acciones políticas, militares e institucionales. Este es el legado a la libertad, especialmente el multilateralismo, la unidad y la inclusión, la democracia y el ejercicio del poder público sustentado en las virtudes ciudadanas. La integración de América no es una agenda moderna, es un mandato histórico. Cada tratado que firmamos, cada frontera que abrimos al comercio, cada acuerdo que logramos entre naciones hermanas, es un paso que convierte en realidad aquellos valores de respeto, reciprocidad y amistad que iniciaron en nuestro istmo hace 200 años. Hoy, Panamá se proyecta al mundo en representación de esos valores y como aquel augusto destino de la diplomacia, la política regional y la integración a la que nos invitó Simón Bolívar. La conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 nos recuerda ese compromiso y nos invita a seguir construyendo su realidad. En 1826, en el corazón del Istmo, Panamá no solo fue punto de encuentro, fue punto de partida. Las nuevas repúblicas de América se atrevieron a imaginar algo inédito para su tiempo. Un sistema internacional basado en la cooperación, la igualdad soberana y el respeto al derecho. Con la firma del Tratado Unión, Liga y Confederación Perpetua, nació una idea adelantada a su época. Una comunidad de naciones unidas no por la imposición, sino por los principios, no por la fuerza, sino por el entendimiento. Esa visión convirtió a Panamá en la cuna del multilateralismo americano, precursor de lo que hoy representan la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. Panamá no solo conecta océanos, conecta naciones, ideas y destinos. Y hoy reafirma su vocación ser puente,
ser punto de encuentro y ser voz firme a favor de un mundo donde la cooperación prevalezca sobre la división. Porque cuando el mundo se fragmenta, Panamá une. Hay historias que no terminan, solo cambian de narrador. La de Simón Bolívar comenzó en una Caracas colonial. Cruzó cordilleras y océanos, encendió revoluciones, fundó naciones y terminó, eso creyeron algunos, en una hacienda en Santa Marta un 17 de diciembre de 1830. Pero la historia tiene una memoria más larga que la de los hombres. Hoy, 200 años después, sus palabras siguen más actuales que muchas de las que se pronuncian en los parlamentos de América. Bolívar ganó batallas, perdió guerras, amó, sufrió, se cayó y se levantó una y otra vez hasta el final, porque tenía algo que ningún ejército pudo vencer: la fe inquebrantable en que América podía ser libre. Esa fe lo hizo grande, ese legado lo hizo eterno.